Bien, continuamos aquí en Legal Radio. Fíjense, dentro de todas estas noticias, muchas de ellas han sido, digamos, temas de discusión en los foros jurídicos. Sin lugar a duda, para mí, de mi punto de vista y lo que he podido observar, la noticia que más ha llamado la atención en el plano jurídico porque ha constituido una discusión entre personas que entiendo son personas capacitadas y que saben del tema, es lo relativo a la capacidad que pueda tener la Suprema Corte de Justicia de regular a través de una resolución el límite de la información protegiendo los datos de algunas personas. Esto ha generado una polémica. Por algún lado hay personas que están de acuerdo con esto y juristas, y por otros hay juristas que no lo están. Para resumirle la discusión, por ejemplo, el caso del doctor Julio Curi, que citamos en una de las noticias, y Participación Ciudadana están del lado estableciendo de que es incorrecto, al igual que la Sociedad Dominicana de Prensa, que también ha dicho es incorrecto. No están de acuerdo. Y la Suprema Corte de Justicia, y creo que escuché al doctor Manny Sierra, si no mal recuerdo, referirse al respecto también apoyando la medida. El punto de la discusión aquí es el siguiente. Se establece que en la medida en que la Suprema Corte de Justicia restringe los datos en una decisión, afecta derechos fundamentales como el derecho a la información. Y no solamente un derecho fundamental, sino de primera línea. La sociedad actual se fundamenta en ese derecho. El acceso a la información. Porque la información pública, como bien establece la Sociedad Dominicana de Prensa en su comunicado, vence la opacidad y promueve la transparencia. Es decir, mientras yo puedo ver qué ocurrió, cómo ocurrió, con quién ocurrió, yo tengo control de los procesos. Yo, como un ciudadano que soy, digamos, un auditor público, una auditoría pública, una auditoría social que le hago constantemente a la sociedad, a sus procedimientos y a sus instituciones. Lo único que le permite al ciudadano común tener una auditoría social, conocer cómo se comporta su sociedad, es la información que recibe con relación a los procesos que se realizan en ella. Ahora bien, la línea es muy fina, porque sin querer ser un experto al respecto, lo que sí puedo yo establecer es que lo que entiendo que la Suprema Corte de Justicia ha querido decir, y si así ha excedido, entonces no estaría de acuerdo, es que existen procesos especiales, como en lo que interviene una víctima en condición de vulnerabilidad o un menor de edad, cuya publicación de los datos pudiera revictimizarlo. Entonces aquí viene la discusión sobre derechos fundamentales. Dice el doctor Curi y otros juristas, bueno, es que tú no puedes regular mediante una resolución la restricción de un derecho fundamental como la información, el libre acceso a la información. Pero hay otro derecho fundamental, que en este caso, por ejemplo, para poner un caso extremo, es el relativo a los niños. Está el interés superior del niño. Sí. Está la protección que se debe, que le debe resguardar para el interés superior del niño. Y de la víctima en condiciones de vulnerabilidad. Entonces, la discusión sobre si una resolución no tiene capacidad de hacerlo porque restringe un derecho fundamental y debería ser una ley, ¿verdad? Una ley especial calificada porque restringe derechos fundamentales. O, como decía, por ejemplo, otro jurista, creo que escuché del doctor Manny Sierra, como dije anteriormente, que lo que ha hecho la Suprema Corte de Justicia es obtemperar a lo que establecen otras leyes. Porque si, por ejemplo, vamos a la ley de trata de personas y a la ley de niños, niñas y adolescentes, te van a establecer el interés de proteger, incluso en el caso de trata de personas, de las víctimas en condiciones de vulnerabilidad, de proteger su identidad ante el público para no revictimizar a la víctima. Es decir, la discusión no es tan simple. Ahora bien, si excediere los límites de estas víctimas en condiciones de vulnerabilidad, en las cuales existen leyes que tratan de proteger su identidad, entonces sí podríamos estar diciendo que la Suprema Corte de Justicia está legislando, creando un procedimiento que la ley no le ha previsto. Pero si ya la ley tiene estos procedimientos y lo que está haciendo la Suprema Corte de Justicia es regulándola mediante resolución, entonces no estaría violando ninguna ley. Ahora bien, reitero, la línea es muy fina, porque la Sociedad Dominicana de Prensa tiene razón al decir cuando lo
como lo expresa ella, de manera general entiende que hay una restricción a consideración de la Suprema Corte de Justicia. Si es a discreción de la Suprema Corte de Justicia que dirá, estos procesos sí serán públicos y estos no. Si es así, claro que hay una vulneración a la transparencia. Claro que hay una violación al libre acceso a la información pública. Claro que hay una lesión directa a la prensa del periodismo dominicano, que es necesario para que un sistema democrático funcione. Ahora, si lo que se está protegiendo es algo que ya una ley ha protegido, diciendo interés superior del niño, víctima en condiciones de vulnerabilidad, mujeres en caso de trata de personas que hayan sido víctimas de violación o de explotación sexual. En estos casos específicos se restringe el nombre porque a estas personas se le pide a la sociedad que le cree el nicho de construir una nueva familia, de vencer prejuicios que todavía culturalmente no han podido ser vencidos. Entonces, una persona que ha sido víctima de una explotación sexual en cuestiones de trata, por ejemplo, de personas, reintegrarte a la sociedad con su mismo nombre que haya sido público, su cara que ha sido pública, es más difícil, por eso se trata de restringir. Entonces, reitero, aquí estoy planteando para la sociedad ambos puntos de vista, ambos interesantes. Yo creo que si se puede explicar, si se pudieran sentar con la Sociedad Dominicana de Prensa, que está protegiendo, y no es un exceso de la Sociedad Dominicana de Prensa, está protegiendo precisamente que una medida como esta se extienda a ser una medida que generalice y de alguna manera, digamos, lesione la sociedad dominicana y la información pública como eje central de la democracia. Y por último, en ese sentido, Daviana, también establecer que lo que constitucionalmente está restringido y legalmente restringido en los procesos penales es digamos, el proceso hasta la investigación preliminar y formal, es decir, hasta el proceso de investigación. Al menos en materia penal. A menos en materia penal. A menos en materia penal. Y la etapa intermedia también, obviamente. Ahora bien, hay un principio de derecho penal que es el principio de publicidad, lo que implica que los juicios son públicos. Y si son públicos como para que una persona pueda entrar a un estrado a escuchar y ver todo lo que ocurre, entonces también son públicos para que el que no pueda entrar a través de la prensa se entere. Claro. O sea, esa publicidad del juicio implica eso. Si yo puedo ir a un juicio, porque el juicio oral público y contradictorio. Si yo puedo ir a un juicio porque es público, también la prensa puede tener acceso. Y si yo puedo en el juicio enterarme de los nombres de las personas que participan en el juicio, también la prensa tiene derecho y acceso a hacerlo. Porque entonces, si se lesiona eso, se está lesionando el principio de publicidad que es propio y es, digamos, inherente al proceso penal. Es la palabra que no, y no solamente al proceso penal, a los procesos en sentido general. Los expedientes son públicos. Así es. Cuando tú interpones una demanda civil, por ejemplo, inmediatamente tú apoderas al tribunal, tú notificas. Cualquier persona puede ir al tribunal y pedir una copia de esa demanda. Sin embargo, el propio proceso, en materia civil no hay discusión. No. El problema está en la materia penal, porque aún en materia penal, el Código Procesal Penal plantea restricciones a la publicidad. Claro, pero tú lo has dicho, las plantea, las exhibe, dice exactamente cuándo no pueden ser públicas algunas cosas. Yo creo que aquí el filo es el alcance. Aquí donde está la discusión es en que pudiera ser un exceso de autoridad quizá en un momento determinado, el que no se pueda tener acceso a ciertos nombres. Hay situaciones que son justificables, tales como tú dices, caso de víctima de vulnerabilidad. Y yo me iría más allá, quizá el caso de algunos testigos cuya participación es preponderante y se necesita proteger, tú sabes, en un momento determinado, pudiera en base a esa resolución en un momento específico determinarse que esa persona es lo suficientemente vulnerable como para proteger sus datos y como... Tú sabes, es bien valuable lo que tú dices, hay que mirarlo con pinzas, hay que ver las dos vertientes, porque no es una discusión muy interesante, pero no es tan simple como pareciera, que simplemente la Suprema Corte de Justicia quiere restringir los derechos, no. Tiene muchas aristas y yo creo que hay que escuchar las dos campanas, hay que ver el alcance de la resolución de manera muy específica, qué plantea de manera determinada la Suprema Corte de Justicia, qué plantea de manera determinada la sociedad civil
en este caso los miembros de la prensa que pudieran sentirse afectados, porque cuando un periodista está haciendo periodismo de investigación, ¿a dónde va? A la fuente, a los datos. Y hay, Diana, una situación en esto, y es que, por ejemplo, yo he tenido casos donde esa protección porque hay protección, hay leyes especiales que protegen la identidad de las víctimas en condiciones de vulnerabilidad. Están justificadas en derecho. Sí, por ejemplo, yo reitero el caso de la ley de trata de personas, que ahí también establece en qué casos. Pero también se van interpretado porque aún en la práctica, si bien, o sea, en otros países es diferente. Y aquí, creo que fue el diputado Tobías Crespo, no recuerdo si fue el diputado Tobías Crespo, que en el año 2008, me parece, o otro diputado, pudiera la memoria traicionarme, presentó un proyecto de ley para regular la protección de datos en los procesos judiciales. Me parece que fue. Basado en lo siguiente, mira, en la práctica, la Suprema Corte de Justicia ha asumido esos procesos, digamos, a condición de lo que le pide el Ministerio Público y lo que el juez pueda otorgarle. Y a veces, aún en el propio proceso, en las resoluciones, bueno, yo creo que tú y yo tuvimos un caso así, sin ser menores de edad, solamente por ser víctimas en condiciones de vulnerabilidad, en principio, basado en lo que dice el Ministerio Público, se ponían las iniciales de las personas, ni la cédula ni los datos. Y yo diría, bueno, hasta un punto es correcto porque esa resolución pudiera estar en manos de terceros. Ahora, frente al imputado, el imputado tiene que saber de quién se defiende. Claro, frente a las partes. Y frente a las partes tiene que conocer el testigo. Claro. Y, por ejemplo, en otros países, que yo tuve que estudiar eso para poder explicarlo en el caso que me tocó defender, en otros países se habla de un proceso regulado por ley que establece que esos datos sí existen y son entregados al juez. El juez tiene acceso al dato. Y el juez puede, aún accediendo al dato, en una audiencia privada, informarle a las partes los detalles. Mira, para que se pueda defender, protegiendo en el momento del juicio la información con relación a esas personas. Exacto. Entonces, fíjate que hay un procedimiento para regular de cómo la parte se va a defender de eso que yo puedo, porque nosotros estamos viendo aquí la lesión para la Sociedad Dominicana de Prensa, pero en la práctica a veces hay lesión para el propio imputado, que no sabe quién es su testigo. Sí. El testigo XXY. Y tú te quedas, ajá, ¿y quién es? ¿Y quién es XXY? Si no tiene cédula, ¿dónde fue que lo vio? No, incluso las mismas víctimas muchas veces que tú tienes que defender ciertos aspectos. ¿Y cómo yo contradigo? No sabe quién es. Y sobre todo cuando la víctima es el testigo. ¿Y cómo yo contradigo que esa persona no me vio, que yo no la conozco, yo no sé quién es ella? Si me dicen que es XXY. Entonces, inclusive hay teorías jurídicas, que después las vamos a desarrollar con más tiempo, sobre el testigo sin rostro, que se ha desarrollado mucho a nivel internacional. El testigo sin rostro tratando precisamente de atacar esos aspectos cuando se quiere limitar tanto la información para la protección de víctimas y testigos, que lesiona los intereses fundamentales del imputado. El derecho de defensa. Sobre todo el derecho de defensa. Entonces, imagínate tú para la sociedad de prensa. Entonces, por eso que tú dices, tienes razón, es muy ligera la línea. Yo creo que aquí es ponerse de acuerdo con detalles. Cómo yo hago cumplir, ¿verdad?, la protección a víctimas y testigos en condiciones de vulnerabilidad y a menores de edad, sin afectar el derecho a la información pública, el derecho a publicidad y al derecho a la defensa al imputado. O sea, hay que crear condiciones donde todo el mundo tenga derechos en ese sentido. Sí, es como tú dices, yo pienso que lo que hay que establecer los límites. Cuándo sí, cuándo no, por qué sobre todo, las razones, porque tiene que tener una justificación jurídica. Las cosas no son porque yo las digo, porque la Suprema Corte las diga, la base legal tiene que estar ahí porque hay que respetar el principio de legalidad. Y eso es algo que no podemos desconocer, ¿entiendes? Pero nada, es una discusión que va a estar en la palestra, que se torna muy interesante. Yo creo que sí. Y a la cual le vamos a dar seguimiento. Quisiera hacerte un comentario sobre una noticia también respecto de decisiones y me llama mucho la atención el asunto de que, y voy a hacer una noticia bastante somera, sin mucha profundización, con relación al asunto de proconsumidor, de que no tienen capacidad o facultad sancionadora, dijo el Tribunal Constitucional. Entonces, como ciudadana, me llama la atención y me hago una pregunta bastante común desde el punto de vista de la necesidad que yo tengo como consumidor de hacer un reclamo en un momento determinado. Y digo yo, ok, no tienen capacidad sancionadora, ¿y para qué están? ¿Qué hago? Para que yo como ciudadana, no como abogada,
Lo veo desde el punto de vista del que está ahí afuera, que no conoce la ley, que no conoce los procedimientos, que no sabe de qué se tratan estas cosas. Ah, mira, me engañaron en una tienda, me vendieron una promoción que no era, entra Proconsumidor y ¿cuál es el papel entonces preponderante cuando no tienen forma de aplicar un régimen de consecuencias de tipo sancionador? ¿Sabe? Entonces yo lo que me llama la atención es que deberíamos de revisar algunas cosas desde esos aspectos. Lo mismo pasa con la ley de acceso a la información pública también, la ley 200-04, donde tú tienes reglas, las entidades tienen la obligación de presentar la información, de entregar la información si de verdad es pública. Sin embargo, si la autoridad competente o la persona que determinada no entrega la información, tú te vas a una mediación. Entonces, después de la mediación te dicen que no y eso se queda ahí. ¿Cuál es la sanción? ¿Cuál es la medida administrativa que puede tomar la institución para poder hacer que esa persona pueda ejercer su derecho a tener la información? Entonces no le dejan otra que irse a los tribunales a reclamar la información por medio de una demanda. Entonces como que hay todo un algoritmo de procesos previos que no te llevan realmente a ninguna parte desde algún punto de vista. Y tú como ciudadano te cuestionas, ok, ¿para qué? ¿Para qué lo estoy haciendo? Si al final quienes están llamados supuestamente a proteger mis derechos no tienen capacidad de Sí, yo creo sancionar. que hay que tratar de desburocratizar los procesos. Es Exactamente. decir, si ahora además de yo de Proconsumidor, luego Proconsumidor me da una resolución con la que yo puedo ir a un tribunal, y a un tribunal entonces esperar allí que pase un proceso de 5 años, Que abogado, el televisor que te engañaron costaba 35,000 pesos cuando vino ya cuesta. no, la Ya están tú regalando, has pagado, la están regalando por un ya celular, tú la has compra de un pagado celular. por abogado y el tiempo que es intangible, ya tú no tienes cómo recuperar eso. Entonces, por eso muchas personas dicen, no vale la pena, no voy a reclamar nada, ¿qué voy a hacer? Tú sabes, entonces como que eso crea una brecha un tanto injusta, creo yo, desde muchos puntos de vista, porque tú no tienes cómo reclamar de manera efectiva, porque sin un régimen de consecuencias apropiado, en cualquier ámbito, en este caso, desde el punto de vista administrativo, entonces estamos como que de manos cruzadas y tú te preguntas, ¿para qué estoy agotando todos estos procedimientos? ¿Para qué estoy yendo? ¿Para qué estoy poniendo mi denuncia? ¿Para qué se abre una investigación si al final no pueden hacer nada para reclamar un derecho que se supone la ley está para protegerme? Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Yo para serlo honesto y hacerlo honesto al público, yo no conozco digamos, la resolución, perdón, la decisión en sentido general, No. pero vamos a esperar y vamos a seguir comentando todo esto y a ver cómo el pueblo lo asume. Creo que tenemos una persona en línea, déjame ver si... Saludos, sí, buen día, Legal Radios. Oh, parece que se fue. Así es. Se cayó. Entonces, le decíamos que... Estaremos atentos, vamos a seguir atentos a todo esto que pasa porque es muy interesante y nos compete a todos. Vamos a una pausa y volvemos enseguida con el contenido de Legal Radio.